Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos, como decía Alejandro, a una capacitación que es de vital importancia para los sistemas de gestión. Esta capacitación tiene que ver con la redacción de hallazgos, particularmente la redacción de las no conformidades asociadas a los diferentes sistemas de gestión. Pero como siempre, y dando tiempo a que se unan más personas, entonces pues vamos a colocar las reglas del juego. Vamos a iniciar viendo una presentación de diapositivas asociada a la temática de la noche de hoy y al finalizar dicha presentación voy a dejar vinculados unos links en el chat sobre los cuales ustedes pueden mirar temas asociados a redacción de hallazgos si quieren ampliar la temática que se va a ver en la noche de hoy. También vamos a dejar al finalizar la presentación un tiempo para que se vayan haciendo preguntas o se planteen inquietudes o se suministren aportes por parte de los participantes. Entonces, pues ruego el favor de que después de que se finalice la presentación, procedamos a hacer las diferentes preguntas o hacer nuestros aportes. Podemos hacerlo a través del chat o podemos hacerlo en ese momento habilitando los micrófonos. Como siempre, y antes de empezar el tema, me gusta hacer una breve introducción a la temática y la introducción de la noche de hoy la voy a hacer con relación al capítulo número 9 de las normas de sistemas de gestión. Ese capítulo 9 nos habla de evaluación del desempeño y dentro del capítulo número 9 está específicamente el requisito 9.2, que es obligatorio para todos los sistemas de gestión que implementemos dentro de las organizaciones. Este requisito nos habla de auditorías internas. La auditoría interna, entonces, debe ser llevada a cabo de manera planificada para proporcionar información de si el sistema de gestión que se tenga implementado es conforme con los requisitos propios de la organización, los requisitos de la norma de referencia que se esté implementando y demostrar si se mantiene y si se implementó de manera eficaz. Esto resume en gran parte el principal objetivo de hacer las auditorías. Entonces, cuando estemos haciendo ejercicios de auditoría, me refiero a los talleres que, por ejemplo, hace elaborar el grupo élite en los diferentes cursos que dicta. Recordemos entonces que el principal objetivo de las auditorías es verificar el cumplimiento de los requisitos de la o las normas de sistemas de gestión que se estén implementando, así como identificar el grado de implementación, eficacia y mantenimiento del sistema y el cumplimiento de los requisitos propios de la organización. Adicional a este gran objetivo del proceso de auditorías internas, está también identificar oportunidades de mejora para el sistema de gestión que estemos auditando. Esto quiere decir que uno de los elementos más importantes asociados a la mejora continua es el proceso de realización de auditorías. Estas auditorías internas, siendo requisito obligatorio de la norma, las podemos hacer o bien con personal propio de la organización formado y que pues en su hoja de vida cuente con el certificado del curso de auditor interno hacia la o las normas que se tengan implementadas dentro de la organización, o bien contratando auditores externos que vengan a hacer la auditoría interna del sistema de gestión o los sistemas que se tengan implementados en la organización. Dentro de este requisito de auditorías internas, entonces también se encuentra el 9.22, en donde es necesario que la organización planifique, establezca, implemente y mantenga uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, los responsables, los requisitos de planificación, elaboración de informes y demás, en donde se involucre a todos los procesos de la organización y se tenga en consideración los cambios que puedan llegar a afectar el resultado del proceso de auditoría. También se deberán definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría. Recuerdo que los criterios de auditoría es toda aquella información requerida o necesaria por el auditor para poder realizar dicho ejercicio o actividad.
El alcance puede ir hacia procesos, puede ir hacia sistemas, y el alcance también se relaciona con el aspecto geográfico. La organización no solamente cuenta con una sede, sino con varias sedes, entonces se deberá definir a qué sede o qué sedes estarán incluidas dentro del alcance de la auditoría. Y se refiere a identificar qué sistema de gestión se está auditando. Puedo auditar un solo sistema o puedo auditar simultáneamente 2 o más sistemas. Esto dependerá en gran parte del nivel de competencia que maneje el auditor encargado de realizar la auditoría interna dentro de la organización. También será menester en este 9.22 que se asegure que los resultados de las auditorías internas sean comunicados a la alta dirección. Si recordamos dentro de este requisito, estamos hablando de evaluación de desempeño en el capítulo número 9, otro de los elementos de mejora continua fundamentales es la revisión por la dirección. Y uno de los elementos de entrada que se debe tener en cuenta y asegurar es que se le comuniquen los resultados de auditorías internas. También dentro de este 9.22, entonces está o es menester realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Quiere decir que cada vez que se plantee como hallazgo una no conformidad, hacia esa no conformidad se deberá implementar una acción de carácter correctivo que tiene como finalidad identificar la causa raíz de la no conformidad y evitar que esa no conformidad se repita. Es decir, que toda acción correctiva para que sea eficaz tiene que asegurar la no recurrencia de las no conformidades. Y también dentro de este requisito y finalmente se nos solicitan todas las normas que se debe conservar información documentada, dado que este proceso de auditoría está vinculado en una gran medida a información documentada que queda como registro. Entonces vamos a tener dentro de los registros el programa de auditorías, el plan de auditoría que es propio para cada una de las auditorías, vamos a tener los listados o los checklists de las preguntas que van a ser utilizadas como guía por el auditor interno para dirigir u orientar el ejercicio, y vamos a contar con el informe de auditoría. De manera paralela se encuentran los registros de los formatos de acción correctiva y oportunidad de mejora que tenga definidos la organización y que se deben utilizar e implementar después de que se han encontrado los hallazgos del proceso de la auditoría y han sido presentados en la reunión de cierre y pues posterior entrega formal del informe de auditoría. Entonces, con este preámbulo, ahora sí vamos a empezar a hablar sobre el tema concretamente. Los objetivos para la charla de la noche de hoy entonces son identificar qué tipos de hallazgos se evidencian en auditorías y cómo se diferencian, conocer cómo se redactan los diferentes hallazgos y mirar algunos de los ejemplos. Recordemos que la norma de referencia para hacer o realizar auditorías internas y auditorías de tercera parte, también es utilizada la misma norma, es la ISO 19011 que está actualmente en versión 18. Esta norma especifica los requisitos para la realización de las auditorías de sistemas de gestión. Entonces, estas auditorías comprenderán la ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001, la parte ambiental, ISO 45, la parte correspondiente a seguridad y salud en el trabajo, y encontramos entre otras normas la ISO 22 que tiene que ver con sistemas de inocuidad alimentaria. La ISO 19011 orienta sobre la competencia del auditor, detalla los principios de auditoría, cómo se gestiona el programa de auditoría, trata aspectos como la asignación de las responsabilidades para la gestión de los programas de auditoría, el establecimiento de los objetivos, la coordinación de las actividades de la auditoría y la provisión de recursos suficientes al equipo auditor, así como las actividades propias de la auditoría. Es decir, que todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo y ejercicio de las actividades de la auditoría, conocer qué tipos o clases de auditorías hay
y cuáles son las diferentes fases o etapas de la auditoría, así como cuál es el perfil que debe cumplir en términos de competencias el auditor, están definidos por la ISO 19011. Recordemos algunos de los conceptos asociados. Ahorita hablaba yo de que en el capítulo número 9 de los sistemas de gestión, por aquello de que ya tienen la misma estructura denominada de alto nivel, se encuentra un requisito que es obligatorio hacia todos y es la realización de auditorías internas. ¿Qué es una auditoría? Por definición, entonces la auditoría es un proceso, recordemos que un proceso es un conjunto de actividades que se interrelacionan y que transforman entradas en salidas. Entonces se realizan varias actividades dentro del proceso de auditoría interna y tienen por objeto que todas las entradas que se tomaron en consideración se planteen como resultados y se presenten a través de un informe. En este informe lo que hago es representar en manera de hallazgos toda la evidencia encontrada y obtenida durante el proceso de auditoría para brindar de esta manera la seguridad de que se están cumpliendo o no los requisitos de la norma asociada al sistema de gestión que esté auditando y proporcionar la oportunidad de mejora al mismo. Entonces, auditoría es un proceso sistemático porque lleva un orden, independiente porque es uno de los principios más importantes asociados al proceso de la auditoría, donde no me debo auditar procesos en los que yo participe ni hacia los que tenga algún tipo de sesgo. Y documentado porque efectivamente genera muchos registros, mucha evidencia de información documentada asociada al proceso de auditoría interna, mediante el cual podemos obtener evidencia. Podemos encontrar que la evidencia puede estar representada en registros, en declaraciones de hecho, en información, en observación del auditor, que permite verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados por una determinada norma o criterios de auditoría. Se hace el ejercicio de realizar una auditoría interna para poder presentar como resultado de ese ejercicio unos hallazgos. Entonces, un hallazgo se considera como el resultado de evaluar la evidencia frente a los criterios de auditoría para poder determinar si se cumple o no se cumple. Cuando yo hablo de incumplimiento, es lo mismo que decir no conformidad. Cuando yo hablo de conformidad, estoy declarando un cumplimiento de uno o varios de los requisitos asociados al proceso de auditoría. Los hallazgos de auditoría se clasifican entonces como conformidad y no conformidad. Normalmente, en los informes de auditoría, la conformidad o conformidades encontradas se resaltan en la primera parte del informe cuando hablamos de los aspectos a resaltar asociados con la organización. Por ejemplo, si dentro de un proceso de auditoría encontramos que la alta dirección participa activamente dentro del sistema, demostrando su compromiso y su liderazgo, aportando los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema, pues obviamente el auditor va a aprovechar dicha evidencia y la va a resaltar como una conformidad dentro del informe de auditoría en la parte concerniente a aspectos a resaltar. Generalmente, los incumplimientos o casi incumplimientos de la auditoría interna se relacionan entonces en otra parte que se llama aspectos a mejorar. Dentro de estos aspectos a mejorar, entonces se incluyen las no conformidades y las observaciones de auditoría. La no conformidad implica la necesidad de generar una acción correctiva para hallar la causa raíz y definir acciones para evitar su recurrencia. Lo había mencionado previamente. Entonces, se espera que siempre que se encuentren no conformidades derivadas de procesos de auditoría, la organización, utilizando su procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora, en este procedimiento se pueden incluir acciones preventivas si estamos hablando de que ese procedimiento sea utilizado también para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
que es el único que sigue utilizando el término de acción preventiva. Para las normas de sistemas de gestión que son certificables, como la 9001, la 45, o como la 14, o como la 22, ya no se utiliza el término de acción preventiva. Si ese procedimiento, insisto, se está utilizando para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el único que sigue hablando de acción preventiva, entonces ese procedimiento podrá abarcar también acción preventiva. De no ser así, entonces ese procedimiento se va a referir a acciones correctivas y oportunidades de mejora. Ese procedimiento indica la metodología o metodologías que la organización haya escogido para poder realizar el análisis de causa de una no conformidad. Y utilizando esa metodología o esas metodologías, los líderes de proceso hacia el proceso que va orientado el hallazgo de la auditoría interna tendrá entonces que implementar un plan de acción después de hacer el análisis de causa raíz para evitar que esa no conformidad persista o se vuelva recurrente. Hay muchas metodologías para hacer el análisis de causa de una no conformidad. En nuestro país es bastante frecuente la utilización del método, por ejemplo, de los 5 porqués, del método de causa-efecto o espina de pescado, son de los más utilizados, así como la lluvia de ideas o la tormenta de ideas. Hay otras organizaciones que utilizan el diagrama de Pareto. Una auditoría también puede tener, además de los hallazgos representados en conformidad, que es cumplimiento, no conformidad, que es incumplimiento, puede tener representados otros 2 tipos de hallazgo, y son las observaciones y las oportunidades de mejora. Por lo tanto, un hallazgo de auditoría es cualquier evento, registro, información documentada, declaración de hecho, cualquier evidencia que aparece durante la auditoría y que servirá para evaluar si se cumple o no se cumple lo que se está auditando. Por ejemplo, un registro, un plan de mantenimiento, es un hallazgo de auditoría. Un procedimiento, el de auditorías internas, es un hallazgo de auditoría. Una conversación del auditor con un trabajador para evaluar cierto proceso de la empresa es un hallazgo de auditoría. A esto se le llama declaración de hecho. Cuando un auditor va haciendo su auditoría in situ y hace observación de las condiciones de un sitio determinado, por ejemplo, el almacén, por ejemplo, cómo están ubicadas la maquinaria y los equipos, si tienen o no tienen dispositivos de seguridad incorporados. Pido el favor de que por favor todos inhabilitemos micrófonos, si son tan amables. Todo esto me sirve a mí para identificar evidencias de auditoría. Diferentes requisitos que se pueden cumplir o no. Por favor, inhabilitan los micrófonos si son tan amables. Muy bien. Cuando nosotros hacemos auditorías internas, generalmente estamos pensando que solamente se entran a verificar el cumplimiento de los requisitos de norma, es decir, perdón, si estoy auditando la 9001, entonces tengo que entrar a verificar si se cumplen todos los requisitos de la 9001. Pues resulta que son muchos los criterios o son los diferentes requisitos los que yo tengo como auditor interno que entrar a verificar si se cumplen o no. Dentro de estos resalto 5 como los más importantes. Importantísimo entrar a verificar siempre en procesos de auditoría interna una muestra representativa de los requisitos legales. Si estoy haciendo, por ejemplo, una auditoría de SST relacionada con la 45001, entonces tendré que entrar a identificar si se cumple o no el decreto 1072 del 15. Otro tipo de requisitos que tengo que entrar a asegurar, verificar en términos de cumplimiento, son los técnicos asociados al producto o al servicio.
Por ejemplo, si estoy auditando una empresa que produce tubería en polipropileno, tendré que entrar a verificar qué norma técnica puede estar asociada al proceso de extrusión de plásticos, porque el proceso de extrusión es el utilizado para la elaboración de dicha tubería. En este caso, la NTC 3576 de extrusión de plásticos será un criterio técnico que tengo como auditor que conocer previo a realizar mi auditoría interna y entrar a verificar durante la auditoría cómo la organización le está dando cumplimiento. Requisitos de carácter normativo, es decir, todos los asociados a la norma que yo esté auditando. Ejemplo, si estoy auditando 9001 y voy a mirar trazabilidad de las mediciones porque utilizan dentro de su proceso productivo equipos de seguimiento y medición, entonces voy a auditar el 7.152. Otro tipo de requisitos, los contractuales, importantísimos. Quiere decir todos los definidos por el cliente que generalmente están asociados a un contrato, en donde define o identifica qué características debe cumplir el producto o servicio que le encarga elaborar o prestar a la organización. Y finalmente, los requisitos propios de la organización. ¿Qué quiero decir con requisitos propios? La organización genera procedimientos, genera instructivos de trabajo, genera políticas al interior de la organización que coadyuvan a lograr el gran objetivo y la política, por ende, del sistema de gestión que tenga implementado. Entonces, si estamos hablando de una organización que tiene implementado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y por ende tiene implementada la 45001 con fines de certificación, uno de los requisitos de su sistema es que genere una política de no alcohol y no uso de sustancias psicoactivas. Por el hecho de que la organización haya generado esa política al interior de la organización, yo tengo dentro de mi auditoría interna que entrar a verificar si efectivamente se le está dando cumplimiento o no a que se volvió un requisito propio de la organización asociado al sistema que estoy auditando. ¿Qué tipos de hallazgos se pueden presentar? Entonces ya habíamos mencionado que está la conformidad, la no conformidad, y vamos a mirar dentro de la conformidad efectivamente que es un cumplimiento evidenciado y que por lo general se relaciona en la parte de aspectos por resaltar dentro del informe de auditoría. Aquí, por ejemplo, podré hacer caer en cuenta dentro de mi informe qué proceso fue supremamente importante dentro del proceso de la auditoría interna que realicé y que facilitó la ejecución de mi ejercicio. Por ejemplo, resaltar que en el proceso de gestión humana se encontraron disponibles todas las hojas de vida del personal cuando fueron solicitadas, que estaban todas presentadas de manera adecuada, que contaban con los registros y los soportes para facilitar la labor del auditor cuando quisiera encontrar evidencia relacionada con la competencia del personal de la organización. Entonces, fíjense que son resaltar aspectos que se llaman conformidad porque están orientados al cumplimiento de requisitos dentro del proceso de auditoría y que por lo general la organización agradece que se tengan en cuenta y se resalten en el informe de auditoría que se presenta en la reunión de cierre, pues con la presencia con todos los líderes de proceso y alta dirección que han participado dentro del ejercicio. Dentro de los hallazgos encontramos la no conformidad y yo decía que una no conformidad es sinónimo de incumplimiento. Las no conformidades se clasifican en mayor y en menor. Realmente las únicas auditorías que están obligadas a clasificar en mayor y en menor son las auditorías de tercera parte o de certificación. Esa categorización de las no conformidades en procesos de auditoría de tercera parte es necesario porque no se recomienda la certificación de una organización con encontrársele al menos o solo una no conformidad mayor. Es decir,
Cuando existe la ocurrencia de una no conformidad mayor, no se recomienda la certificación de esa organización relacionada con la norma que se esté auditando hasta que la organización no le presente al organismo de certificación un plan de acción, es decir, una acción correctiva con su respectivo plan de acción, en donde demuestre que una vez identificada la causa raíz de la no conformidad, se generó un plan de acción y esta fue corregida de manera eficaz. Puede presentarse que se logre la certificación teniendo no conformidades menores, pero siempre habiendo entregado o haciendo llegar al organismo de certificación planes de acción orientados a la identificación de la no conformidad asociada con el incumplimiento parcial de un requisito y que va a ser verificada en la siguiente auditoría que haga el organismo de certificación. Entonces, la no conformidad mayor será la que tiene ese potencial de afectación hacia la recomendación para la certificación de un sistema, mientras que las no conformidades menores, afectándolo, pero no de una manera tan contundente, tienen que entregarse en los planes de acción con el análisis de causa, pero se va a verificar la eficacia de los planes de acción de las menores en la siguiente auditoría que ejecute o desarrolle el organismo de certificación. ¿Qué es una observación? Una observación es una casi no conformidad. Es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero en el futuro puede llegarse a convertir en un incumplimiento o no conformidad de acuerdo a si la organización toma las acciones necesarias para poder encaminar el hallazgo o casi hallazgo del proceso de auditoría y no dejarlo convertir en una no conformidad. Una observación es un llamado de atención a la organización frente a una situación en donde posiblemente le faltó evidencia al auditor, no tuvo la muestra suficiente o el tiempo suficiente para poder encontrar la suficiente evidencia y declarar un hallazgo de no conformidad. Ejemplo, si estoy haciendo una auditoría a un sistema de gestión y dentro del análisis de si se tiene establecida y definida y difundida y entendida una política asociada con el sistema de gestión, el auditor tendrá que hacer esa verificación de dos formas. La primera forma, leyendo la política establecida y estructurada, verificando que sea efectivamente autorizada por la alta dirección, que cumpla todos los requisitos que debe tener asociada la política, como por ejemplo lo del compromiso con la mejora continua, con el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, con darle satisfacción a los requisitos del cliente y partes interesadas, etcétera, etcétera. Y una segunda parte complementaria para poder garantizar que esa política fue difundida y entendida en los diferentes niveles de la organización, tendrá que hacerlo el auditor tomando una muestra en los diferentes procesos que visite en su recorrido in situ y preguntándole a diferentes cargos de la organización cómo con sus propias palabras puede explicar la política del sistema y cómo contribuye desde su puesto de trabajo a lograrlo. Si se encuentra con personas o con cargos dentro de la organización que le dicen no sé la política, no me fue comunicada, entonces el auditor piensa y analiza si la muestra es representativa del total de personas que dijeron no conocer o no pudieron dar pie con bola relacionado con la política versus el total de la población. Si esa muestra no es representativa, pero él no quiere dejar pasar ese hallazgo, lo plantea como una observación. Entonces, fíjense que la organización, cuando se les coloquen observaciones en procesos de auditoría, debe tomar esas observaciones como unas casi no conformidades y generar planes de acción para tomar los correctivos necesarios y evitar que esa observación se vuelva en un futuro una no conformidad. Dependiendo de la escuela en la que haya sido formado cada auditor, hay auditores que generan dentro de sus informes oportunidades de mejora y hay otros que no. Mi escuela
sí me enseñó a generar dentro de los informes de auditoría oportunidades de mejora. ¿Qué es la oportunidad de mejora? La oportunidad de mejora es que cumpliendo un requisito la organización con la metodología que tenga, con la evidencia que tenga y haya proporcionado, el auditor ve posibilidad de regalarle, entre comillas, a la organización la posibilidad de darle cumplimiento a ese requisito de otra manera que considere mejor o con mayor valor agregado. Ejemplo, estoy haciendo una auditoría de calidad y le pregunto a la organización cómo mide la satisfacción del cliente. La empresa me responde, nosotros desde hace más de 3 años venimos evaluando la satisfacción del cliente a través de la aplicación de encuestas de satisfacción. Está bien, con las encuestas está dándole cumplimiento a ese requisito de medir la satisfacción del cliente. Pero el auditor se pone a pensar y le dice a la organización, mire, desde la versión pasada de la ISO 9001, es decir, desde la versión 2008, hubo una nota asociada a medición de la satisfacción del cliente donde se le comenta a la organización que puede utilizar diferentes metodologías y no casarse únicamente con la aplicación de encuestas. Pueden hacer, por ejemplo, visitas personalizadas a los gerentes, pueden utilizar el método del cliente incógnito o utilizar cualquier otra metodología que de acuerdo al tipo de clientes que maneje la organización y al tipo de productos o servicios, pudiera generarle mayor valor agregado que seguir aplicando encuestas. Esa es una oportunidad de mejora. Le estoy diciendo a la organización, tome en cuenta evaluar en un futuro cercano si las encuestas le están generando suficiente valor agregado, es decir, ustedes saben que la aplicación de encuestas es bastante relativo la credibilidad de los resultados en términos de que puedo manejar la muestra, de que generalmente aplica la encuesta de satisfacción el mismo personal que atiende en mercadeo y ventas, es decir, que ellos pueden identificar y escoger la muestra de clientes a quienes va dirigida la aplicación de la encuesta, pueden ocultar encuestas cuyo resultado no sea favorable para el sistema de gestión. Entonces, considerando que tiene como tantas posibles desviaciones la aplicación de ese tipo de metodología, qué bueno que la organización se invente o piense en otro mecanismo para poder entrar a demostrar que sí evalúa la satisfacción del cliente a través de una herramienta que le genera mayor valor agregado. Por consiguiente, siempre que se plantee el implementar una oportunidad de mejora como consecuencia de un informe de auditoría que le han entregado, pregúntese en términos de costo-beneficio lo siguiente. ¿El costo es superior al beneficio de la mejora o el costo es inferior al beneficio de la mejora? Para que usted pueda determinar si vale la pena o no vale la pena implementar. Quiere decir esto que las oportunidades de mejora es tómelo o déjelo. Es decir, que la oportunidad de mejora no genera obligatoriedad para la organización. Usted entra a evaluar la oportunidad de mejora que le está regalando el auditor. Seguramente lo hace por experticia, por conocimiento de la línea del mercado, por experiencia como auditor en sistemas de gestión, pero igual le corresponde a usted entrar a evaluar si amerita implementar la oportunidad de mejora o no. En cambio, las observaciones siempre se deben tener en cuenta porque si usted no toma acciones frente a las observaciones de auditoría, se le convierten en no conformidades. Muy bien. Respecto a las no conformidades, entonces, los pasos que se deben tener en cuenta para poder tratar adecuadamente una no conformidad, decía yo que utilizando el procedimiento que tenga definido la organización, ese procedimiento me debe garantizar de una u otra forma que la acción correctiva sea eficaz. Ojo con esto, porque la eficacia de las acciones correctivas son súper claves en el momento en que yo estoy implementándolas. ¿Por qué? Si una no conformidad se me vuelve recurrente o repetitiva, da pie para una no conformidad mayor en procesos de auditoría de un sistema de gestión.
Entonces, para tratar de garantizar que ese proceso de implementación de acciones correctivas es eficaz, tomamos en cuenta los siguientes pasos. Primero, detectar la no conformidad. La detección de la no conformidad no solo se da por procesos de auditoría. En este caso yo estoy mencionando la auditoría interna porque está directamente ligada con la presentación de hallazgos. Pero yo puedo identificar no conformidades, yo mismo me las identifico para mi proceso por conocimiento del mismo. Si yo soy el líder del proceso y haciendo, por ejemplo, medición, análisis y seguimiento de mi proceso a través de indicadores de gestión o cualquier otro mecanismo, me doy cuenta que no estamos logrando los objetivos o las metas propuestas, entonces yo ya sé que eso hace parte de una no conformidad y yo mismo me la puedo declarar y levantar una acción de carácter correctivo. Si la revisión por la dirección identifica que no se están logrando, por ejemplo, los objetivos del sistema y por ende la política, pues se declara una no conformidad y hace que se implemente una acción de carácter correctivo. Es decir, que las fuentes para poder identificar no conformidades son múltiples. Puedo hacerlo a través de comités técnicos, puedo hacerlo a través de inspecciones, puedo hacerlo a través de auditorías, puedo hacerlo a través de revisiones por la dirección, auditorías de segunda parte, de tercera parte. Entonces tengo múltiples fuentes para identificar no conformidad. La no conformidad generalmente me pide establecer inmediatamente una corrección. Esa corrección no me elimina la causa de la no conformidad porque la desconozco. La corrección va orientada a tomar acciones para evitar que la no conformidad se me salga de las manos. Entonces, si por ejemplo yo estoy en un proceso de producción y tengo varias líneas y me doy cuenta que en una de esas líneas estoy sacando producto o salida no conforme, de pronto la corrección será, páreme esa línea, no me produzca más, hasta que no entremos a mirar qué es lo que me está produciendo la salida no conforme. Mientras tanto, las otras líneas sigan operando. Entonces, fíjense, todavía no sé qué es lo que me está causando las salidas no conformes en la línea, pero la corrección que tomo es parar la línea para que no me siga produciendo más salida no conforme, porque la salida no conforme es sinónimo de pérdida de dinero para la organización. Apenas tome la corrección, entonces debo proceder a hacer el análisis de la causa de la no conformidad. Para esto mencionaba que existen muchas herramientas de análisis de causa. Establezco entonces un plan de acción en donde con ese plan de acción, que son unas diferentes actividades que seguramente van a involucrar a muchos o a varios de los procesos de la organización, yo considero que al finalizar la ejecución de ese plan de acción, ya he podido eliminar la causa asociada con la no conformidad. Cuando yo pueda demostrar que esa no conformidad no se ha vuelto a repetir y que efectivamente se eliminó la causa raíz de la no conformidad, puedo declararla como eficaz y proceder al cierre. Tips o consejos para auditar sistemas de gestión. Perdonen, pero ahorita no voy a contestar preguntas, por favor pueden irlas anotando en el chat y yo ya había dicho con mucho gusto después de que finalice la presentación, procedo a resolver dudas o inquietudes. Gracias. Los tips o consejos que me voy a permitir comentar acá para poder auditar efectivamente sistemas de gestión son capacitar a los empleados de la organización para que puedan actuar tanto como auditados como auditores. Es decir, idealmente la organización debería formar auditores internos. Esos auditores internos ser parte del proceso de mejora continua y participar dentro de las auditorías internas. Algunas organizaciones toman o resuelven no contar con auditores internos por varias razones. La primera, dicen, hombre, hay tanta rotación de personal dentro de la empresa que si formo ahorita 20 auditores internos, en 3 meses puede que me queden 2 o 3, entonces no se justifica. Otra de las razones que aducen es, bueno, yo prefiero contratar a alguien de afuera porque finalmente es mucho más objetivo
que las personas que participan dentro de los procesos en la organización, por no hacerse enemigos o por no quedar mal con los compañeros, entonces pues no presentan resultados de auditorías. Por favor, a todas las personas les pido que inhabiliten el micrófono. Gracias. Porque ella también después... Elaborar con la alta dirección el programa general de auditorías de las auditorías que se van a hacer anualmente. Perdón, hay una persona que tiene habilitado el micrófono y está interrumpiendo la presentación. ¿Otra vez? ¿Cierto? No. ¿Será esto manguito? No, poquito. Bueno, terminamos. Normalmente, para hacer las auditorías, se debe pasar primero por la etapa de planificación. Este programa de auditorías es la planificación de 2 o más auditorías de diferente clase y de diferente alcance que se piensan realizar para un tiempo determinado. Normalmente este programa de auditorías incluye un año, es decir, que tiene una visión a un año y se incluyen auditorías tanto de primera como de segunda como de tercera parte o auditorías de seguimiento o evaluación. Este programa de auditorías es clave concertarlo con la alta dirección para que si se van a ejecutar auditorías internas se hagan en los tiempos en que le parece adecuado a la organización, pues para no interrumpir en mayor medida todo lo que es la producción o la prestación del servicio. También para garantizar que se tenga disponibilidad de los líderes de proceso que van a ser auditados y que se cuenta con la logística adecuada para poder realizar el ejercicio. Cada auditoría va a llevar una planificación específica que está ligada al plan de auditoría. Este plan de auditoría no es otra cosa sino tratar de garantizar un cronograma para poder realizar esa auditoría. Ese cronograma lo llamamos itinerario de auditoría, en donde se define quiénes van a ser los integrantes del equipo auditor, en qué horario se va a realizar la reunión de apertura, cuándo y a quién van a entrevistar, qué recorridos van a hacer y a qué procesos en la auditoría in situ, etcétera, etcétera. Finaliza con la reunión de cierre, en donde después de que se reúne el equipo auditor y se revisan los hallazgos, se procede a redactarlos para ser presentados en esa reunión de cierre como un preinforme. Este será el momento, el único momento, en donde se puede llegar a conciliar con los auditados si llega a haber diferencias entre el equipo auditor y los cargos o los procesos que fueron auditados. También es importante asegurar la logística para la realización de la auditoría. ¿Qué quiere decir? Hombre, que el auditor líder, el que va a dirigir el equipo de auditoría, tiene que garantizar que se den todas las condiciones necesarias para poder desarrollar el ejercicio. Ahora está frecuentemente utilizándose hacer auditorías remotas, entonces la comunicación y el uso de las tecnologías pues cobra una importancia fundamental. Presentar el informe de auditoría entre los siguientes 8 días después de realizada la actividad, porque si me demoro mucho tiempo en elaborar y presentar el informe de auditoría, la mayoría de las personas pierde interés, piensan que se modificaron de pronto los resultados, que los auditores no están realmente comprometidos, entonces mientras más rápido se presente el informe de auditoría, mucho mejor. Y ese informe debe socializarse y debe ser parte de las entradas para la revisión por la gerencia o por la dirección para poder tratar de garantizar que todos en los niveles de la organización tienen conocimiento sobre los resultados presentados en dicho informe. Etapas para realizar auditorías con éxito. La primera, la planificación. La segunda, la preparación. La tercera, la ejecución. Y la cuarta, finalización y retroalimentación. Este es un resumen entonces de lo que se debe hacer relacionado con los procesos de auditoría.
Dentro de la planificación, entonces, se genera el programa de auditorías, el plan de auditoría y listas de chequeo o verificación. También se elige al equipo auditor, se determinan las funciones y responsabilidades de cada auditor con relación al ejercicio, se hace la auditoría en una fase que es la fase 1, que es de revisión de toda la información documentada. Para esto, pues se tienen que definir los criterios de auditoría y ser solicitados a la organización para que sean puestos, sean entregados al equipo auditor y estos procedan a hacer una revisión documental. Y la etapa de ejecución, en donde, decía yo, se inicia con la reunión de apertura, se hacen entrevistas, recorridos en planta, se hace revisión de los hallazgos, redacción de los hallazgos y presentación de los mismos en una reunión de cierre. Finalización y retroalimentación, se entrega el informe final de la auditoría y se retroalimenta al personal esperando que se inicien las acciones correctivas a que haya lugar una vez se ha entregado el informe y se ha aprobado por la alta dirección. ¿Cómo se redacta una no conformidad? Generalmente se recomienda incluir en la redacción de la descripción qué se encontró o no, en dónde, contra qué requisito, y generalmente se hace una referencia a qué describe el requisito, es decir, a qué obliga a la organización el requisito, para que quede claro para el auditado qué fue lo que no se encontró, con qué no se cumplió. Veamos un ejemplo. Durante la revisión de perfiles de cargo del personal en el proceso de recursos humanos, recordemos que el proceso de gestión humana es el que generalmente en las organizaciones está obligado a ser custodio de las hojas de vida del personal y los diferentes soportes que acrediten la competencia. También el proceso de recursos humanos o gestión humana es el encargado de definir los perfiles de cargo con las variables de competencia que mencionan las normas, educación, formación y experiencia, y es el encargado de proporcionar actividades para mejorar dicha competencia en actividades de capacitación y de formación. Entonces el ejemplo dice, durante la revisión de perfiles de cargo del personal en el proceso de recursos humanos, se ha evidenciado que no en todos los casos queda registro de la formación recibida por los empleados. Formación en técnicas de pintura del 10/03 del 19 del señor Agustín Hernández y el señor Alfredo Barrios. Por lo tanto, se incumple el requisito 7.2, literal D, de la NTC ISO 9001 en versión 15, donde es requerido conservar la información documentada necesaria para demostrar la competencia del personal. Entonces, si vamos a mirar el requisito 7.2 de la NTC ISO 9001 en versión 15, nos vamos a dar cuenta que el requisito está asociado con la competencia del personal y que dentro del requisito 7.2 hay varios literales que se tienen que cumplir. En este caso no se encontró, haciendo el proceso de auditoría, la evidencia de los certificados de formación en técnicas de pintura de 2 de las personas de la organización, y comenta la redacción del hallazgo que en el literal D, efectivamente, el literal D dice conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Entonces, a mí me pueden decir que efectivamente estas 2 personas fueron a la formación, pero lo que me acredita como auditor el saber que lograron mejorar la competencia es tener los certificados asociados a la hoja de vida. Como no se identificaron, se incumple el literal D del requisito 7.2. Cuando incumplo parcialmente un requisito, no la totalidad del mismo, estoy hablando de una no conformidad menor. Ejemplos. Entonces vámonos a los ejemplos, que es con lo que realmente se aprende. ISO 9001. En auditoría del proceso de direccionamiento estratégico, la revisión por la dirección del 12 de septiembre del 20, se pudo constatar que no se analizan todas las entradas dispuestas por la norma, no se consideran acciones correctivas y no conformidades, y los resultados o salidas de la revisión
no ofrecen las recomendaciones para la mejora del sistema de gestión de calidad o no son relevantes para lograr la eficacia y mejoramiento del mismo. Por lo tanto, se incumplen el 9.32 en el literal 4 y el 9.33 en el literal A de la ISO 9001 versión 15. ¿Por qué se está diciendo esto? Estoy auditando el proceso de direccionamiento estratégico y solicito ver evidencia de la última revisión por la dirección que se haya hecho. Me dicen que la revisión por la dirección se dio y me presentan un acta del 12 de septiembre del 20. Al mirar los resultados de la revisión por la dirección, el auditor cae en cuenta que dentro de las entradas para la revisión por la dirección no se tuvo en cuenta o no se consideró saber el estado de las acciones correctivas y de las no conformidades del sistema. Y en la misma acta, mirando los resultados o las salidas de la revisión por la dirección, no encuentra ninguna evidencia de que se ofrezcan recomendaciones por la mejora por parte de la alta dirección para el sistema de gestión de calidad. Entonces, estoy involucrando dos requisitos del 9.3, uno asociado del 9.32 con entradas de la revisión y otro asociado con el 9.33 de salidas de la revisión. Entonces, estoy mencionando los dos requisitos, cada uno de ellos en el literal que está incumpliendo. Otro ejemplo, 14.001. En la organización de cultivo y procesamiento de productos derivados de palma africana, los vertimientos de aguas residuales los están depositando en una laguna natural donde la comunidad pesca para consumo y comercialización de las especies. La autoridad ambiental ha recibido la queja de los pobladores vecinos con fecha del 12/01 del 21 y les ha enviado una comunicación citándolos a la cual no han respondido. Entonces, ¿qué me está diciendo la situación? Hay una organización de cultivo y procesamiento de productos derivados de palma africana, están vertiendo residuos de aguas están vertiendo aguas residuales en una laguna natural donde la comunidad era utilizada o venía siendo utilizada para pesca y para consumo y comercialización de dichas especies. Colocaron entonces, toda la comunidad al ver que esas aguas estaban siendo afectadas, pusieron una queja ante la autoridad ambiental, la CAR, y la CAR, al recibir la queja de los pobladores, envió una comunicación citando a la organización frente a la cual tiene que hacer descargos. Sin embargo, la organización no ha contestado siquiera a la comunicación de la autoridad ambiental. Veamos cuál es el hallazgo. La empresa de cultivo de palma africana no asegura responder a comunicaciones pertinentes de partes externas interesadas, autoridad ambiental, dado que no ha cumplido con la citación relacionada con el vertimiento de residuos provenientes del cultivo a una laguna natural denunciado por la comunidad del 12/01 del 21. Por lo tanto, incumple con el requisito 7.43 de la NTC 14.001 en versión 15. Efectivamente, si nos vamos a ver, entonces el 7.43 nos habla sobre comunicación de tipo externo y entre ellas están todas las partes interesadas y como parte interesada de la 14 en la parte ambiental, pues están los organismos de control. Situación de la 45. Durante un recorrido del equipo de inspectores de la organización, se determinó que no se encuentra asequible en ningún lugar de las instalaciones un plano de evacuación de emergencias ni la correspondiente señalización que dirija al personal en la evacuación y que no se ha entrenado a los brigadistas integrales en atención de emergencias. Entonces veamos cuál es el hallazgo. La organización no asegura la adecuada implementación de su procedimiento para responder a emergencias ni la competencia de sus brigadistas, dado que no es asequible el plano de evacuación ni se tiene la señalización asociada a la ruta de evacuación, ni se ha cumplido con la capacitación al personal operativo de la brigada. Por lo tanto, incumple el requisito 8.2 de la ISO 45001 en su versión, que es 18. Entonces, efectivamente,
está incumpliendo todo el requisito, porque el requisito pide que se tenga un procedimiento que sea eficaz para responder ante situaciones de emergencia. ISO 22. En una empresa de embutidos cárnicos se utilizó un lote de carne de vacuno contaminada con brucelosis, la cual no fue detectada en el proceso de inspección en recepción de materia prima, con la interpretación errada de los resultados de las muestras por parte del proceso responsable del análisis de laboratorio microbiológico. Tampoco se pudo determinar con exactitud el proveedor del lote, pues no se cumplió con la identificación del mismo. Acá encontramos varios hallazgos, pero se declara una no conformidad en relación a la organización no asegura la eficacia de las inspecciones para que el producto comprado cumpla con los requisitos establecidos en los PPR especificados, ni la identificación del proveedor por ausencia de trazabilidad de un lote de carne contaminado. Por lo tanto, incumple el requisito 8.24 en su literal F y el 7.16 literales A y C, dado que no asegura establecer y aplicar criterios para el control de los procesos y productos de acuerdo a la ISO 22000 en su versión 18. Esto constituye una no conformidad de carácter mayor. Veamos el ejemplo de una observación. El análisis de la tendencia del cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión integral expresa que al final del periodo que está próximo a finalizar, se habrán cumplido las metas propuestas en calidad, SST y medio ambiente, incluso algunas las excederán. ¿A qué me lleva esta observación? A pensar como auditor que la idea es que yo no tenga que exceder las metas que le coloco o le ligo a un indicador. La idea es que yo pueda obtener o acercarme al logro de la meta dispuesto para el indicador de gestión. Si me las excedo, significa o que el indicador de gestión no sirve, es decir, es un indicador que no está generando el valor agregado esperado, o que debo reconsiderar la meta de dicho indicador, porque si me excedo tan fácil en la meta, significa que el indicador de gestión no me está dando el resultado para lo cual había previsto la incorporación o la identificación del mismo. Entonces el auditor coloca una observación que dice: asegurar mediante el análisis de los indicadores de gestión, ajustar las metas de los objetivos del sistema de gestión integral utilizando los métodos apropiados para monitorearlos y medirlos de manera que no se exceda el rango de gestión definido. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hermano, revise los indicadores de gestión que tiene asociados a los objetivos, revise qué tanto valor agregado le están generando al sistema para el logro o alcance de los objetivos del sistema de gestión integral, y si no es así, entonces entre a reevaluar los indicadores de gestión de manera que no excedan el rango de gestión que usted mismo les ha definido. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento, entonces, para que pasemos a resolver dudas e inquietudes. Antes de poder ponerme a resolver dudas o inquietudes, voy a copiar los links de 3 videitos en el chat para que lo tomen en cuenta por si quieren mirar videos relacionados con la parte de redacción de no conformidades. Muy bien. Me devuelvo para mirar qué se ha colocado de notas. Astrid dice: buenas noches, profesora Silvia, me pregunto con la clasificación de no conformidades menores y mayores, que esto ocurre solo en tercera parte de auditorías de certificación, porque no he visto lo mismo en auditorías de acreditación bajo la familia ISO 17000. En acreditación no se hace esa tipificación, solo son no conformidades. Sí, efectivamente, para la certificación de sistemas de gestión de las normas que son voluntarias, como la 9001, 14, 45, 22 y otras, las auditorías de tercera parte son las únicas que están obligadas a clasificar los hallazgos de no conformidad
en mayor y en menor. ¿Por qué? La sola ocurrencia de una no conformidad mayor hace imposible la recomendación a la certificación hasta que la organización no le haga llegar al organismo de certificación un plan de acción y una metodología, es decir, que el resultado del análisis de causa raíz asociado a la definición del plan de acción para garantizar que eliminó la causa de la no conformidad. Mientras el organismo de certificación no reciba y no apruebe ese plan de acción y verifique la eficacia de la acción correctiva implementada, no recomienda a la organización para la certificación del sistema. No quiere decir que las menores no requieran de planes de acción, también los requieren y también hay que enviarlos al organismo de certificación, pero el seguimiento y verificación de la eficacia para el cierre de las menores lo hace generalmente en la siguiente auditoría el organismo de certificación. Pero para poder recomendar para la certificación a un sistema, no puede tener no conformidades mayores. La 19.011 aplica para sistemas 1725, no he visto ese tipo de categoría en esos sistemas. La 19.011 es una norma que originalmente, cuando salieron las primeras versiones, se pensó para sistemas de gestión de calidad y ambiente. Posteriormente, como presenta todas las directrices y principios asociados al proceso de auditorías, esa norma ha sido revisada cuando ha habido cambios de versión de las normas y se tomó como una norma de referencia para los procesos de auditorías de cualquier sistema de gestión. ¿Qué es el PGA? El Programa General de Auditorías, ahora se llama Programa de Auditorías. El PGA es una herramienta de planificación en donde normalmente se sienta uno con la alta dirección y planifica las auditorías que va a realizar y que van a ser recibidas durante un periodo de tiempo determinado, normalmente de un año. Es como establecer el cronograma de auditorías con la alta dirección. Entonces, por ejemplo, tomando en consideración el número de procesos, la criticidad de los procesos, el que tan complicado sea auditar procesos en una organización. Yo puedo auditar en una empresa, por ejemplo, pequeña, en 2 días puedo auditar todos los procesos del sistema de gestión. Hay empresas que se pueden auditar hasta en un solo día, pero hay empresas que tienen procesos tan complejos o tanta cantidad de procesos que se les va hasta un año en auditar la totalidad de sus procesos. Por ejemplo, voy a hacer auditorías a una organización de hidrocarburos, no me demoro menos de 7 u 8 días en poder auditar y eso tomando una muestra de los diferentes proyectos que tenga la organización o la empresa de hidrocarburos. Entonces, dependiendo de la complejidad de los procesos y del número de procesos, del número de sedes que tenga la organización, yo planifico el número de auditorías internas que voy a ejecutar, por ejemplo, para el 2021. Dentro de ese mismo programa de auditorías general o global, puedo incluir auditorías de segunda parte cuando sé que hay algunos clientes que siempre me van a hacer auditoría. Por ejemplo, tengo como cliente Éxito. Éxito siempre programa auditorías de segunda parte a sus proveedores. Entonces, como sé que siempre o todos los años voy a recibir una auditoría de ellos, la incluyo dentro de esa planificación general. Tengo prevista una auditoría de seguimiento para noviembre o diciembre de este año. Esa es una auditoría con el organismo de certificación y es una auditoría de tercera parte. Entonces la incluyo dentro de ese PGA o programa de auditorías general. Entonces el PGA es el programa de auditorías. Antes lo llamábamos Programa General de Auditorías, por eso se llamaba PGA. ¿Cómo puedo identificar una no conformidad mayor de una menor? ¿Cómo puedo diferenciarlas? Entonces, Tatiana, yo ya había comentado, una no conformidad mayor tiene un grado de afectación muy grande frente al sistema. Por ejemplo, si en un proceso de auditoría pregunto, bueno, cuéntenme, ¿cómo nos fue en la última revisión por la gerencia?
y me dicen, no, nosotros tenemos dispuesto a hacer una al año, pero el año pasado no pudimos, el gerente estuvo viajando y este año tampoco se ha hecho, pues por lo de la pandemia y todo eso. Entonces llevamos 2 años sin hacer revisión por la dirección. Pues es una no conformidad mayor, es el incumplimiento completo a un requisito o a una obligación de la norma. Cuando yo mencionaba que se pueden incumplir literales dentro de un requisito, estoy referenciando a una no conformidad menor, es decir, cuando el nivel de afectación no es tan grande porque es un incumplimiento parcial, estoy hablando de una no conformidad menor. También dependerá del requisito que se esté incumpliendo. Yo mencionaba que no solamente tenemos que entrar a verificar incumplimiento de requisitos de norma, sino que tenemos que entrar a verificar incumplimiento de requisitos legales, regulatorios, técnicos propios de la organización y contractuales. Entonces, imagínense, si estoy haciendo una auditoría del sistema de gestión de calidad y me encuentro con una muestra considerable de, por ejemplo, quejas y reclamos de los clientes que no han sido respondidos ni tomados en cuenta por la organización, declaro una no conformidad mayor porque estoy afectando la satisfacción de los requisitos del cliente, dado que la organización no responde a la alimentación o retroalimentación del cliente en quejas o en reclamos que está colocando. Cuando estoy haciendo un proceso de auditoría interna en SST e identifico que la organización no investiga accidentes de trabajo, no representa ni refleja ningún tipo de evidencia asociada a la investigación del accidente de trabajo y a las acciones correctivas que debe implementar para que el accidente no se repita o se vuelva recurrente, declaró una no conformidad mayor por incumplimiento a un requisito legal, que es la resolución 1401 del 2007, asociada con la investigación de accidentes de trabajo. Cuando me doy cuenta que una organización tiene definida una política en su interior, como la de no alcohol o la de no uso de sustancias psicoactivas, y resulta que varias de las personas me salen positivas en la prueba de alcohol o de alcoholemia que ejecuto en la organización, y esas personas no reciben ningún tipo de sanción ni ningún tipo de compromiso frente al cumplimiento de la política, levanto una mayor por incumplimiento a una política definida por la propia organización y asociada a su sistema de gestión de SST. Entonces, fíjense que yo no solamente tengo para declarar una no conformidad que mirar requisitos de norma, sino requisitos técnicos, requisitos legales, requisitos regulatorios, requisitos contractuales y requisitos propios de la organización. Perdón, voy bajando para mirar. Aquí dice Liz, buenas noches, si al tener una no conformidad con su correspondiente análisis y plan se evidencia que no se logra un cierre eficaz, ¿cuál debería ser el proceder? ¿Puedo y es prudente? ¿Puedo y es prudente cerrarla como no eficaz? No. Cuando yo encuentro en auditorías internas que las no conformidades se vuelven recurrentes, han generado acción correctiva y esa acción correctiva me la cerraron, la declararon eficaz, pero la no conformidad se sigue presentando, me levanto una no conformidad por ese incumplimiento. En procesos de auditoría, ojo, de tercera parte puede dar lugar a una no conformidad mayor. En procesos de auditoría me toca declarar una no conformidad hacia todo el sistema, diciendo, mostrando, o sea, evidenciando la muestra que cogiste o que representaste. Entonces, por ejemplo, de 22 acciones de carácter correctivo que se identificaron, 6 de ellas, 8 o 10 de ellas fueron cerradas, declaradas como eficaces, sin embargo, la no conformidad se sigue repitiendo. Eso da pie para declarar una no conformidad del sistema de gestión, porque está fallando en asegurar la eficacia de sus acciones correctivas. Si ese hallazgo es, repito, en auditorías de tercera parte, da pie incluso a una no conformidad mayor, es decir, afectaría la certificación o recertificación del sistema.
Vamos a seguir mirando. Gladys dice, también he visto que los requisitos legales tampoco se revisan en 1725. ¿Está bien que no se haga? Muchas gracias. No, los requisitos legales siempre son requisitos que deben ser auditados en todos los sistemas de gestión. Y el incumplimiento a cualquier tipo de requisito legal o regulatorio asociado al hacer de la organización da pie para una no conformidad y siempre que se relacione con incumplimiento legal se considera mayor. Es decir, que siempre los requisitos legales deben ser parte del proceso de la auditoría. De hecho, las organizaciones pues levantan información en las matrices de requisitos legales para asegurar lo que solicitan las normas. En primer lugar, que se identifiquen, que se actualicen con periodicidad, que se tenga definido un mecanismo a través del cual se identifican los nuevos requisitos legales. Entonces las organizaciones o pueden contratar a una empresa de afuera para que les traiga periódicamente lo nuevo que haya salido en términos de requisitos legales, tanto en medio físico como magnético, o puede determinar como mecanismo el estar entrando a las páginas web tanto de los ministerios como de los organismos de control, como de las ARL, si estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Esos requisitos legales no solo deben estar identificados y deben estar actualizados en esa matriz a través de ese mecanismo, sino que deben ser comunicados y estar disponibles para partes interesadas y deben ser evaluados en términos de su cumplimiento. Entonces, parte de la evaluación del desempeño que tienen que hacer los sistemas de gestión es verificar el grado de cumplimiento de los requisitos legales asociados. Importantísimo. No me queda claro en qué normas voy a encontrar la tipificación de no conformidad mayor o menor. La 19.011 es la norma que se utiliza para procesos de auditoría y la 19.011 es quien da la clasificación de mayor o menor de acuerdo al grado de afectación del hallazgo frente al sistema de gestión y es la que determina efectivamente si es una auditoría de tercera parte que no se puede recomendar a una organización para lograr la certificación si no ha cerrado eficazmente previamente la no conformidad mayor. Buenas noches, y al tener una no conformidad con su ya habíamos visto esa de LINS. Buenas noches, en uno de los ejemplos se referenciaron 2 requisitos para un hallazgo. Siempre no han recalcado que uno debe solo, de acuerdo a la experiencia del auditor, ustedes podrán encontrar que dentro de la redacción de un hallazgo se pueden involucrar 2 o más requisitos de norma, siempre y cuando se tenga evidencia, de ahí dentro de la redacción del hallazgo se encuentre la evidencia y se pueda efectivamente al leer la redacción entender qué fue lo que encontró o no encontró el auditor. Mínimo la redacción de la no conformidad debe llevar qué encontré o no encontré, en dónde y contra qué requisito. Normalmente nosotros incluimos demostrar la descripción de lo que dice el requisito de lo que está solicitando y el grado de afectación al sistema. Entonces es más dependiendo de la experticia, de la experiencia del auditor que se pueda referenciar 2 o más requisitos en la redacción de un hallazgo. ¿Qué se recomienda para los auditores internos si hasta ahora están empezando a hacer procesos de auditoría? Que hagan redacción por cada uno de los hallazgos. De esa manera aseguran que no se pierde o no se deja de colocar la evidencia, porque uno debe redactar pensando en el auditado, no en uno. Uno como auditor sabe lo que encontró o sabe lo que no encontró. Entonces uno no redacta para uno redacta es para el auditado. Entonces al auditado le tiene que quedar claro qué fue lo que encontró este señor auditor o no encontró, en dónde lo encontró y contra qué requisito estoy incumpliendo. Mínimo me tiene que quedar claras esas 3 cosas. Entonces, siempre que hagan la redacción de un hallazgo de no conformidad, entren a verificar si quedó claro por lo menos esos 3 elementos. Es posible levantar una no conformidad donde se afecte varios ítems evaluados dentro de los términos contractuales o cada ítem sería una no conformidad. No es posible levantar una no conformidad por incumplimiento a varios de los requisitos contractuales. ¿Qué pasa?
Si dentro de la redacción de la no conformidad estás evidenciando que se están incumpliendo varios de los requisitos contractuales, de hecho ya da pie a una no conformidad mayor si es una auditoría de tercera parte o de evaluación, bien sea de seguimiento o de certificación. ¿De qué forma puedo evaluar la eficacia de un plan de acción? Muy buena pregunta, Sandra. ¿Qué hago yo? Normalmente en el formato de solicitud de acción correctiva y oportunidad de mejora, en la última parte hay unas casillitas donde la organización dice, ¿la acción correctiva fue eficaz, sí o no? Antes de llenar esa casillita y de colocar que sí, entonces yo utilizo un indicador de gestión asociado a la no conformidad para verificar que efectivamente la haya eliminado o la haya reducido a niveles aceptables por la organización. Me voy a hacer entender. Supongamos que la descripción de la no conformidad dice, en el último mes se ha aumentado las salidas no conformes en la línea de instrucción número 3. Esa es mi no conformidad. Entonces tomo una corrección, paro la producción en la línea número 3 hasta que no encuentre la causa de la no conformidad, es decir, del aumento de salidas no conformes. Hago mi análisis de causa utilizando el método de causa-efecto o espina de pescado y resulta que lo que encuentro es que fue un problema con la materia prima. Hubo un cambio de materia prima, no se hicieron pruebas y ensayos sobre esa nueva materia prima y a eso obedece que en la línea número 3 se ha hecho el aumento de salidas no conformes. Entonces, hago todo mi plan de acción en donde involucro hacer pruebas y ensayos a la nueva materia prima, verificar que los resultados de esas pruebas y ensayos acrediten que estoy cumpliendo con los requisitos técnicos asociados al producto, hago la identificación de las salidas no conformes, le doy tratamiento a las salidas no conformes que tuve previamente, empiezo a generar mi nuevo producto, a ese producto le hago todas las requisitos de calidad asociados para poderlo liberar, es decir, el control de calidad en producción, y finalmente libero ese producto. No me quedo conforme con la primera producción que haga, sino que yo digo, para cerrar esta acción, que pues, está asociada a una no conformidad importante, que es aumento de salidas no conformes, voy a hacerle seguimiento a la producción de esa línea con la que tuve problema durante 3 meses. Y durante esos 3 meses voy a identificar a través de diferentes lotes de producción que se cumple con todos los criterios de calidad para estar seguro de que no volvimos a producir salida no conforme. Entonces, cojo un indicador de gestión antes de declarar eficaz es el cierre, para el cierre de esa acción correctiva, y ese indicador de gestión va a estar asociado con salidas no conformes. Entonces voy a mirar qué cantidad de salidas no conformes se produjeron en la línea número 3 durante esos 3 meses que dije que le iba a hacer seguimiento. Si no hubo salidas no conformes o estuvieron dentro de los parámetros que mi proceso de producción considera aceptables, doy por declarada la eficacia de esa acción correctiva y procedo a cerrarla. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que yo utilizo indicadores de gestión para poder medir la eficacia de una acción correctiva antes del cierre. Y segundo, que yo no me quedo con la primera corrección o con el primer plan de acción y yo digo, ay no, ya solucionado el problema. Pues no, tuve una no conformidad y me doy juguete. Entonces voy a hacerle seguimiento a la eficacia de ese plan de acción durante, en este caso, coloqué 3 meses para poder hacerle seguimiento al indicador de gestión asociado con salida no conforme antes de proceder al cierre de la acción. Y de esa manera quedo tranquila y sé que esa acción efectivamente fue eficaz. Así procedo yo. Disculpa, yo tengo una pregunta respecto a ese punto. Cuéntame, a ver, adelante. En ese orden de ideas que tú estás diciendo, yo puedo tomarme el tiempo que sea necesario para Muy hacer un bien. cierre de acciones Muy bien. correctivas. Ajá, perfecto. Pero para el auditor, o si yo soy el auditor, debo de como poner un tiempo límite, No, como para decirles, bueno, de aquí a 6 meses, eh,
se deben de presentar todas las acciones correctivas, que todas No, estén cerradas. el auditor no es quien impone esos tiempos. El líder de cada proceso que recibió la no conformidad es quien determina los tiempos para poder cumplir el plan de acción. Entonces, en ese plan de acción, dentro de la acción correctiva, cada actividad va a tener una fecha probable de cierre. Por ejemplo, resulta que en un plan de acción de mi no conformidad está involucrado el proceso de gestión humana porque tiene que dar una capacitación, una formación, el proceso de producción porque tiene que hacerle seguimiento a un indicador de gestión, el proceso de control de calidad porque tiene que hacer pruebas y ensayos. Entonces, cada uno de esos líderes de proceso que están involucrados en mi plan de acción me va a colocar una fecha con la que se compromete a haber hecho la actividad del plan de acción. Entonces, gestión humana me dice, mira, yo te cumplo con tener ya capacitado al personal en ese tema para dentro de 15 días. Perfecto, tú pones la fecha en que se cumplen los 15 días. Control de calidad te dice, mira, en un mes te tengo resultados de pruebas y ensayos. Listo, pone la fecha al mes en el que se compromete ese líder de proceso. La última fecha que tengas puesta, es decir, la que más se demore, que tengas puesta en ese plan de acción será la fecha probable de cierre de la acción correctiva. Entonces, una acción correctiva siempre va a tener una fecha probable de cierre y una fecha real de cierre. La fecha probable de cierre se puede ver afectada, ¿por qué? Porque faltaron recursos financieros, porque no hubo disponibilidad del personal. Eso no significa que se vaya otra vez a un año a poder cerrar la acción, sino a que se va a replantear la fecha de la actividad del plan de acción que no se pudo realizar y se coloca la observación dentro de la acción correctiva. Entonces, por ejemplo, la capacitación programada por gestión humana para el 30 de marzo del 21 no se pudo ejecutar porque no se encontraba el personal disponible en planta. Se reprograma para el 15 de abril. Perfecto, entonces el mismo líder de proceso me está diciendo para cuándo la va a reprogramar y a justificar el por qué no la ejecutó. Eso me va a modificar la fecha probable de cierre de la totalidad de la acción correctiva. Entonces yo cambio la fecha probable de cierre. Y la fecha real de cierre es cuando efectivamente yo ya me siento a evaluar la eficacia y a proceder a firmar el cierre de la acción correctiva. Ok, gracias. Bueno, por acá veo otro mensaje, perdón un minutito, me devuelvo. En auditoría en la revisión por la dirección me colocaron una no conformidad porque no tengo un indicador que mida la eficacia de los objetivos estratégicos de la organización. ¿Cómo puedo dar solución a esta? Hablamos de no conformidad, ¿no? De no conformidad. No hablamos de inconformidad ni de no conforme, hablamos de no conformidad. Perdón un minutito. Lo primero que tengo que pensar en un proceso de auditoría es que el auditor no es omnipotente. El auditor es una persona común y corriente. Siempre tengan a mano las normas frente a las cuales se le está haciendo un proceso de auditoría. Siempre el auditor tendrá que solicitar lo que el requisito me dice. Entonces, en relación a los objetivos del sistema deben ser medibles, deben ser cuantificables, y hubo un cambio en relación a la nueva versión 2015, en donde me dice que yo tengo que tener claro qué se va a lograr con el objetivo, qué se va a hacer, qué recursos se requieren, quién es el responsable, cuáles van a ser las fechas de ejecución o de realización de las actividades para el logro de los objetivos, cómo les voy a dar seguimiento. Entonces, para responder a todos esos debes que me está diciendo la norma asociados con los objetivos, generalmente las organizaciones lo que hacen es establecer una matriz de despliegue de objetivos del sistema. El cómo los voy a medir, generalmente los mido a través de indicadores de gestión que le ligo a cada uno de los objetivos. Y eso me garantiza que en determinado tiempo, a través de esos indicadores de gestión,
voy a poder definir qué tanto he alcanzado las metas dispuestas y por ende he logrado los objetivos y por ende he logrado la política del sistema. No es que la norma me pida tener un indicador de gestión, es que la norma lo que me dice es que los objetivos deben ser medibles y cuantificables. Y por lo tanto, una herramienta que se utiliza es identificar indicadores de gestión y asociarlos a los diferentes objetivos del sistema de gestión. ¿Qué me dice la norma? Esos objetivos y la política de mi sistema deben estar de la manito del direccionamiento estratégico. Yo no me puedo como gerente ir por un lado y mi sistema de gestión por el otro. Entonces tenemos que ir andando a la par. Por eso es importante considerar cuál es el análisis del contexto que hace la alta dirección, qué es lo que pretende lograr con su sistema de gestión. Eso debe quedar definido en la política y esa política poder sacar los principales objetivos vinculados a mi sistema. Entonces yo tomo en consideración todo el direccionamiento estratégico para establecer la política de mi sistema y los objetivos. A cada uno de esos objetivos generalmente se les vincula indicadores de gestión, pues para poder medir qué tanto he logrado el objetivo en un tiempo determinado, si he utilizado adecuadamente los recursos y si esos resultados corresponden a lo previsto por el sistema. Pero yo no puedo, esto que estoy diciendo es para que caigamos en cuenta que a veces los auditores, por su propio criterio, me están pidiendo cosas que la norma no me pide. Entonces, ¿tienen dudas con relación a qué es lo que el auditor les está solicitando y por qué les está declarando una no conformidad? Solicítenle al auditor que les tiene que aclarar la no conformidad que les va a levantar. Y cojan contra la norma el requisito que mencione el auditor. Entonces, se va a ir contra objetivos del sistema de gestión, venga y revisamos qué es lo que la norma me está pidiendo y me aclara qué es lo que yo no cumplo. Pero no acepten porque sí los resultados de un proceso de auditoría. Cuando no me queda claro qué es lo que me están diciendo que incumplo, es, digámoslo así, dicho en otra forma, es problema con el auditor. Es que me está imponiendo su criterio y no los requisitos de la norma que me está auditando. Me gustaría mucho que ahora en adelante, si quedan dudas, inquietudes, las hagamos habilitando el micrófono. Con eso ganamos un poco más de tiempo y no me toca devolverme mirando mensajes. Si alguno de los mensajes que habían colocado no lo leí, por favor me dicen una pregunta habilitando el micrófono las personas que lo hayan colocado. Muchas gracias. Una pregunta. Adelante. Cuando en una auditoría interna, yo sé que en las externas en algún momento, cuando se ha declarado una no conformidad menor y a la siguiente auditoría vuelve y se repite sobre el mismo punto, las declaran mayores. En las internas, ¿cómo le podríamos dar manejo? Pues como en las internas no hablamos de mayores ni nada de eso, de pronto podríamos tratar el tema como algo, como para darle más peso, porque pues si vuelve y se presenta, pero es a nivel interno, ¿cómo podríamos hacer ahí en ese caso? Ya. Lo que pasa es que en auditorías de primera parte o auditorías internas no se recomienda la clasificación de mayor o menor por varias razones. En primer lugar, porque la 19.011 no lo exige para las auditorías internas. En segundo lugar, porque se ha visto que cuando las empresas usan la clasificación de mayor y menor en auditoría interna, se presta para competencia como desleal entre los diferentes procesos. Por decir algo, yo soy de compras y me fue bien porque me encontraron una menor, pero a usted que es de producción y le encontraron 3 mayores, está grave. Entonces ese tipo de competencia no es una competencia muy sana dentro de las organizaciones. Otra cosa que se ve es que la gente tiende a darle importancia a lo que se clasifica en mayor y como que se olvida de la importancia si es una no conformidad menor. Entonces esas son básicamente las razones por las cuales no se recomienda la clasificación en mayor o en menor.
Pero en este caso, específicamente que estamos hablando de que se repiten las no conformidades, se vuelven recurrentes y lo peor es que me cierran las acciones correctivas declarándomelas como eficaces. Entonces lo que tengo que hacer es en el comité del sistema de gestión que se haga con la alta dirección y los líderes de proceso, decirles, mire, esto que es una no conformidad de nuestro sistema, en auditoría de tercera parte ya pasa a ser una mayor y nos van a quitar el certificado. ¿Por qué? Porque la norma hace énfasis en que se asegure la eficacia de las acciones correctivas implementadas. Como nosotros no lo estamos logrando y estamos demostrando que nuestras no conformidades se vuelven recurrentes, vamos a perder el certificado. Entonces, fíjate que es una presión en la que necesitas que la alta dirección tome cartas. ¿Por qué? Porque tú te puedes desgastar como coordinadora de un sistema de gestión tratándole de hacer entender a los líderes de proceso la importancia de lograr ciertos resultados previstos para el sistema. Pero mientras no se tenga el respaldo por la alta dirección, entonces aprovecha hacerle caer en cuenta a la alta dirección que su liderazgo y compromiso está asociado con todos los eslabones del sistema y que la presencia de él en comités, por ejemplo, de calidad, de SST o ambientales, es fundamental para que el sistema pueda mejorar. Lo mismo que haga revisiones gerenciales que sean a conciencia, no que lléneme el papelito, lléneme usted el acta y después me dice qué fue lo que revisó para yo saber. Ese tipo de actitudes en este momento no sirven. Además, porque hay que hacerles caer en cuenta que ahora son ellos los auditados. Es decir, que ahora ya no hay representante por la dirección, entonces él no va a poder decir, no, usted que es el coordinador o al que yo nombré coordinador, conteste usted en auditoría. Ya toca decirle, no, qué pena, el que va a ser auditado por todo el capítulo número 5 de sus sistemas es usted, señor gerente. Entonces, fíjate que ese respaldo de la alta dirección para tomar acciones cuando el sistema está flaqueando es súper importante, súper fundamental. Tú puedes tomar como opción que ese hallazgo lo conviertas una no conformidad del sistema. Es decir, ya no va a ser del proceso tal porque se repitieron las no conformidades. No, si ya la muestra la amplías y te diste cuenta que la recurrencia de las no conformidades se da en varios procesos, te declaras una nueva no conformidad y levantamiento de acción correctiva por el sistema. Es decir, que castigas al sistema de gestión, porque la muestra fue suficiente para mirar que nos está proporcionando o asegurando la eficacia requerida para el sistema. Muchísimas gracias. Y una última pregunta. Cuéntame. Cuando en una auditoría externa, bueno, es muy parecida a la que hice anterior, pero bueno, pues nunca me ha pasado el caso, pero en caso de que pase. Tranquila. Cuando una auditoría externa uno presenta los planes de acción y el auditor externo determina que no fueron eficaces, así sea menor, pues hablamos de una menor, y el auditor externo dice pues que no fue eficaz, ¿se convierte en mayor o cómo se trata? Y esa parte que pues a mí en ningún caso me ha tocado. Siempre los procesos de auditoría tienen que tomar una muestra representativa. Es decir, que por ejemplo, yo tengo que determinar, tú tienes una matriz de acciones de mejora. En esa matriz tienes relacionadas todas las acciones correctivas, las acciones preventivas, si estamos hablando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y las oportunidades de mejora. Entonces yo te solicito ver o mirar esa matriz de acciones de mejora y de esas tomo una muestra. Entonces, por ejemplo, ahí encuentro, digamos, 30 acciones. Entonces yo te pido ver 10 acciones de esas y al revisar esas acciones me llego a dar cuenta que las no conformidades se repiten, se te convertiría eso en una no conformidad mayor. Pero si en esa muestra de 10 que yo revisé de 30, solamente 3 se volvieron recurrentes, yo te declaro una no conformidad menor. Es decir, que fíjate que la muestra tiene que ser representativa también para poder declarar una no conformidad mayor. Entonces, uno normalmente tiene que estar seguro de que la muestra sea representativa y que la evidencia sea contundente. Si me doy cuenta que en esa muestra de 10 que yo revisé, en ninguna aparece que se haya hecho análisis de causa, te declaro una no conformidad mayor. ¿Por qué? Porque no me estás asegurando eliminar la causa raíz de la no conformidad y por lo tanto esas acciones no son eficaces. Muchísimas gracias. Con gusto, Sandra.
Bueno, yo les agradezco Buenas muchísimo. noches. Buenas, Disculpe, buenas. tengo una pregunta. Sí, Con dale. respecto, digamos, como al hilo conductor de la pregunta que hizo la compañera, Ajá. digamos, si es un criterio de auditoría que uno entregue, digamos, como la matriz de acciones correctivas o acciones preventivas, o eso es lo que realmente el auditor tiene que venir a ver, se le puede entregar como criterio de auditoría el documento, el procedimiento, como los formatos, pero en sí el ejercicio, qué se tiene cerrado, qué se tiene todavía no cerrado, eso es lo que él viene a evidenciar. No, por ejemplo, a ver, yo trato de aclarar un poquito eso. Digamos, cuando yo actúo como consultora en un sistema de gestión de una organización, siempre trato de asegurar hacer auditorías internas bien hechas antes de que venga la auditoría de certificación o las de seguimiento, es decir, las de tercera parte. Si la auditoría interna es una auditoría bien ejecutada, seguramente va a encontrar muchos hallazgos, oportunidades de mejora, llámense no conformidades, observaciones u oportunidades de mejora. ¿Qué es lo importante? Que la organización, cuando llegue la auditoría externa, la de tercera parte, tenga implementados planes de acción y pueda demostrar que están en gestión. Yo no tengo que haber cerrado todas mis no conformidades cuando me llegue la auditoría de certificación o de seguimiento. Tengo que poder demostrar, sí, que derivado de mis auditorías internas generé hallazgos y que esos hallazgos están en gestión. Habré podido cerrar las que haya podido cerrar para cuando llegue la auditoría, pero habrá varias o muchas que se lleven mucho más tiempo para poderles dar un cierre efectivo. Entonces, precisamente y para no lesionar la eficacia de las acciones, yo soy la que genero la fecha probable de cierre. Yo digo, por eso coloqué ahorita el ejemplo de la acción que se me va a llevar 3 meses en cerrar. Hombre, si antes de esos 3 meses me llega una auditoría de seguimiento, yo tengo que mostrar es que estoy en gestión de esa acción correctiva y que por eso todavía no la he podido cerrar. Entonces, no es que me vayan a declarar una no conformidad porque no he cerrado todas mis acciones correctivas, no, habrá unas que estén en gestión. ¿Qué van a entrar a mirar? La eficacia de las que yo ya haya declarado como cerradas. Entonces, el auditor va a pedirme de las que yo ya declaré como cerradas, venga, me muestra qué método usaron para el análisis de causa, venga, miramos cómo fueron los planes de acción que determinaron, cuál fue el criterio que usted tuvo para declarar como eficaz esta acción correctiva y quién fue el responsable de darle el cierre. Entonces, esa muestra que él mira es sobre lo que yo he cerrado. Todo lo otro que aparezca en gestión, él va a verificar que efectivamente se estén ejecutando las actividades dispuestas en los planes de acción y no tienen que estar cerradas para el momento en que se reciba la auditoría externa. Muchas gracias. Con gusto. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan participado en esta charla. Recuerden que el grupo Élite está invitando a diferentes tutores para abordar temas de interés de sistemas de gestión. Yo estoy soportando lo que es la parte del correo del grupo Élite para resolver dudas que no necesariamente tienen que estar asociadas con los talleres. Si ustedes tienen dudas generales sobre temas asociados a los sistemas de gestión, entonces pueden aprovechar 2 espacios, o el correo del grupo Élite, o pueden aprovechar los espacios de por la noche, que en algunos casos está de 7 a 8 y otras veces está de 6 a 7, en donde está la sesión de Pregúntenle al experto y en donde se pueden ampliar todos los temas que sean de su interés. Si algunas de las personas que participaron de esta charla quieren hacer preguntas específicas con casos concretos, pues a la orden. Entonces aprovechen ese espacio para salir de dudas, porque pues son espacios que hay que aprovechar y que proporciona el grupo Élite justamente para ahondar sobre temas que sean de interés de sistemas de gestión integrales. Mil gracias a todos y espero que sigan participando de las charlas que programa el Grupo Élite. Gracias a todos los que participaron con sus preguntas y sus inquietudes o sus aportes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias.